¿Me escuchan? ¿Sí? Bien. Sí, Digo, sí, algo más de estructuras. ¿Quieren ver alguno más? ¿Vieron alguna? No sé si está Héctor. Héctor, vos que habías pedido de estructuras, ¿esto te sirvió? Héctor, ¿te sirvió? ¿Sí? Bueno, a ver, uno más fácil, a ver, para ver cómo lo justificamos. Supongamos que en Q, es decir, el conjunto de los números racionales, con la operación triangulito, que A, ay ya, casi me rompo el dedo, que A triangulito B es A por B dividido 2 más 3. Así complacemos también a una de las chicas que me había pedido con división. Entonces, los racionales. ¿Qué tengo que hacer en los racionales? Hacer el producto de A por B, dividirlo por 2 y a eso sumarle 3. Entonces me pregunto, ¿triangulito es cerrada? ¿Dónde? En Q, es decir, en los racionales. ¿Qué quiero decir? Que agarro dos números racionales y el resultado me dará un racional si A y B
son racionales, acuérdense, los racionales son cocientes de números enteros, es decir, son los que vulgarmente llamamos los fraccionarios o los con número finito de cifras, ¿cómo se llama? Cifras decimales, o si no son finitas, tienen que ser periódicas, ¿no? Esos son los racionales. Entonces, tomo dos números racionales, hacemos la multiplicación, es racional, por lo que habíamos dicho que conveníamos, y si a un número racional lo divido por 2, sigue siendo racional. Porque dividir por 2, piensen que es el número un medio, que es racional, multiplicando A por B. Y un producto de racionales habíamos dicho que era racional. Por lo tanto, esto es racional. Y si a un racional le sumo otro número racional, como es el 3, es más 3, es racional. Entonces, ¿qué estoy usando para asegurar que triangulito es cerrada en Q? Que dado dos números racionales, la multiplicación es racional, la multiplicación de AB al dividirla por 2, que no es otra cosa que multiplicar AB por el número un medio, que es racional, la multiplicación de racionales es racional y la suma de racionales es racional. Por lo tanto, triangulito es cerrada. Esto me molesta verlo, porque no los veo ustedes. Bien. Entonces, bien. Pregunto, ¿será conmutativa? ¿Será conmutativa? Bueno, vamos a borrar acá para así gano pizarrón. ¿Es conmutativa? Bien, ¿qué quiere decir? A triángulo B es lo mismo que B triángulo A. Entonces, A triángulo B es hacer la multiplicación de los dos, dividirla por 2 y sumarle 3. B triángulo A es B multiplicarlo por A, dividirlo por 2 y sumarle 3. Y ahora tenemos que comparar estos dos números. ¿Qué opinan de esos dos resultados? ¿Qué opinan? El número A por B y B por A, ¿cómo son? ¿Cómo son B y BA? Son lo mismo. Son iguales, porque nosotros hemos aceptado que la multiplicación dentro de los racionales es conmutativa. Por lo tanto, efectivamente, estos son iguales. Son iguales, pues la multiplicación de racionales es conmutativa. Y sumar 3, entonces este número es igual a este y sumado con 3 da el mismo resultado. Por lo tanto, efectivamente, esa operación es conmutativa. ¿No? Entonces, decimos por qué, si estamos en un examen o lo queremos explicar a un compañero, decimos por qué decimos que es conmutativa. ¿No? Efectivamente, es conmutativa. ¿Será asociativa? Asociativa es la más larga de todas, es la que seguro Natalia nos va a poner en el parcial. Por eso nos da 3 horas. Entonces, la asociativa es una paciencia bárbara lo que hay que tener, pero bueno, para eso son jóvenes. Ah, no comentamos nada del partido de Messi, ¿eh? ¿Se acuerdan que habíamos jugado ese día antes del partido?
me estaban extorsionando que si Messi hacía un gol o no hacía, e hizo el gol de penal. Me parece que lo pagaron ustedes al referee. Bien. Y el otro día ganaron con la altura, ¿no es cierto? ¿Y saben quién hizo el gol del triunfo en la altura? Ah, no saben, ¿no? ¿De dónde vino ese chico? Algunos platenses, por ejemplo Natalia, el hijo de Gabriela, ni deben querer saber quién hizo el gol. Salió del glorioso Pincha. Entonces, ahora vamos a seguir con esta asociatividad ABC racionales. Si no nos reímos un poco, nos aburrimos mucho, ¿no es cierto? Si A y B son racionales, para que sea asociativa tengo que ver que si A delta B delta C, si es igual a delta B delta C. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a empezar con A delta B delta C. A delta B, por lo que dice, tengo que hacer el producto de los dos, dividirlo por 2 y sumarle 3. Entonces va a ser A por B sobre 2 más 3. Y a ese número le tengo que hacer delta C. Entonces es el producto de los dos, dividirlo por el número 2 y sumarle 3. Entonces va a ser AB sobre 2 más 3 por C, todo esto dividido 2 y sumarle 3. Bueno, vamos a hacer bien esa cuenta. A ver. Ojo con esa fracción de fracción, ¿no? Un 2 abajo. Entonces, acá tengo un 2 haciendo A por B más 3. Entonces, acá voy a sacar como un denominador 2. Porque acá es como que tengo un 1. ¿Estamos todos de acuerdo? Acá es como que tenemos un 1. Entonces, ¿cómo sumo ahí? 2 dividido 1, 2 por 3, 6. Todo esto por C. Y después viene un más 3. ¿Se acuerdan que acá es lo mismo que tuvieran un 1? Entonces voy a recordar acá cómo se trabaja una fracción, por ejemplo, m dividido n, todo dividido h sobre j. Entonces va a ser el producto de los extremos arriba dividido el producto de los del medio abajo. Se supone que tendría que hablar con mejor lenguaje, ¿no? El producto de los extremos en el numerador dividido el producto de los medios en el denominador. Bien, entonces acá tenemos una fracción, entonces va a ser 1 por lo de arriba, todo dividido 2, más 3. Si quieren, distribuimos el C. Distribuyendo el C nos queda ABC más 6 por C, todo dividido 2, más 3. Así calculamos el primer miembro. Ahora vamos a calcular el segundo miembro. Es decir, esto
que tenemos acá es A delta B, después delta C. Ahora vamos a calcular A delta B, delta C. ¿Qué hace esto? Primero va a ser A delta, el resultado de esta operación, que es el primero por el segundo dividido 2 más 3. Y ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer el primero por el segundo dividido 2 más 3. Entonces va a ser el primero por el segundo a esto lo tengo que dividir por 2 y le tengo que sumar 3. Bueno, vamos a ver qué nos da esa cuenta. Tenemos que ver... Perdona. ¿Sí? Ahí sobre 4 te queda al final. Era sobre 4, ¿no? Sí, en vez de sobre 2. Sí, porque era el producto de los medios. Claro. Era un sobre 4. No, no sé. ¿Sí? Ay, Dios. Sí, yo lo hice. A ver, quedó ABC más 6C más 12 sobre 4. Yo puse todo en una fracción. ¿Sí era sobre 4? Sí, sí. Bueno, sobre 4. No me acuerdo. No me acuerdo de dónde tenía, por eso no digo ni que sí ni que no. Si vos lo hiciste y lo dejaste escrito. Sí, quédate tranquilo. Bueno, sí. Espérate que vamos a escribirlo. Bien. Ahora vamos a la otra. Entonces, primero vamos a distribuir, vamos a hacer esta cuentita, ¿eh? Entonces, acá va a quedar, como esto es como si tuviéramos un denominador 1, vamos a sumar esas dos fracciones, ¿está bien? Entonces, va a ser 2 por 3, 6, entonces va a quedar A multiplicando a B, C más 6 dividido 2. Todo dividido 2, sí, más 3. Entonces, ¿cómo evalúo esta cuenta? Entonces, acá es como que tengo un 1, ¿está bien? Entonces, es el producto de los extremos sobre el producto de los medios, sí, es un sobre 4. Entonces va a ser A multiplicando ABC más 6 dividido 4 más 3. Y si distribuyo el A, va a quedar ABC más 6A dividido 4 más 3. Distribuí el A. Entonces, hay que comparar si esto es igual a esto. ¿Qué les parece? A ver, tenemos denominador 4, denominador 4. Tenemos ABC, ABC. Acá tenemos 6C, pero acá tenemos 6A. Y el más 3 y más 3 lo tengo. Entonces, si A es distinto de C, si A llega a ser distinto de C, este número es distinto de este. Porque esto y esto son iguales. En cambio, acá dice 6C y acá dice 6A. El 4 y el 4, obviamente que son iguales, 3 y 3 son iguales. Entonces, alcanza para ver que no es asociativa, si damos un ejemplo en contra
donde A y C sean distintos. ¿Está bien? Entonces, supongamos que tomamos A igual a 0, B igual a 2 y C igual a 1. Entonces vamos a calcular que me da 0, delta 2, delta 1. ¿Sí? 0 delta 2 va a ser 0 por 2 sobre 2 más 3 y ese número va a ser delta 1. 0 por 2, 0, dividido 2, 0, más 3. Por lo tanto, este paréntesis da 3. Y 3 delta 1, 3 delta 1 va a dar el producto del primero por el segundo dividido 2. 3 por 1 sobre 2 más 3. Es decir, que da 3 medios más 3. 3 medios más 3 son 6 medios, 9 medios. 9 medios. Cuando hacemos 0, delta 2, delta 1. Cuando hacemos el otro lado, el otro miembro, cuando hacemos el otro miembro, ¿qué es? Y el otro miembro es 0, delta B, que para mí es 2, delta 1. Entonces, esto es 0, delta. Y vamos a ver qué resultado es 2, delta 1. ¿Está bien? Entonces va a ser primera, que es 2, por 1 dividido 2 más 3. 2 por 1 dividido 2 más 3. Esta cuenta entonces va a ser 0 delta y esta cuenta es 1 porque 2 por 1, 2 dividido 2 es 1 más 3, 4. Y 0 delta 4 es 0 por 4 sobre 2 más 3. Por lo tanto, la cuenta esta da 0 más 3, 3. Por lo tanto, hemos comprobado con un contraejemplo lo que ya sospechábamos en nuestra expresión genérica, que no era asociativa. ¿Cómo lo reafirmamos? Con un contraejemplo. Pusimos valores, ¿se acuerdan que yo elegí los valores de A y B distintos? ¿Por qué? Porque así no me daban iguales. Porque en una aparecía 2A y la otra, en lugar, aparecía 2B. Perdón, 2C. Entonces, y después los otros términos eran iguales. Entonces, lo único que yo necesitaba era dar un ejemplo donde A y C fueran distintos para así confirmábamos la no asociatividad de esta operación. ¿En dónde? Sí, 2 por 1, 2 dividido 2. Acá. ¿Me comí este paso? 2 dividido 2 es 1. Y 1 más 3, 4. No, profe, era en la cuenta anterior que hiciste, pero no importa. ¿En la cuenta anterior? No, la que borraste de ese pizarrón, pero igual no importa. La que borré. ¿En esta? Que te queda dividido 4, No, pero se había quedado era A. siempre dividido 4, ¿eh? Sí, no importa. No, lástima. Bueno, después, sí, ahora en todo caso la controlo. Hay alguien que me pregunta. ¿Eh? Estaba bien. ¿Sí? Sí, Bueno. sí.
Me preguntan con cuánto aprueban el parcial para poder promocionar con 6 o más. Si tienen aprobado el curso de ingreso, alcanza con 5 o más para promocionar. Para tener aprobado para los trabajos prácticos, alcanza con 40 o 4. Bien, a ver, entonces asociativa no es. Vimos que era conmutativa, vimos que era cerrada, no es asociativa. Por lo tanto, ¿va a ser un grupo? Se le preguntan, ¿es grupo? ¿Podría llegar a ser grupo? Para que algo sea grupo tiene que ser cerrada, asociativa y tener neutro. Y todo elemento tener opuesto. Entonces, fíjense que ya no es grupo, porque no es asociativa. Sí es cerrada y conmutativa. La pregunta, ya grupo no es. Puedo preguntarme si es, si tiene neutro. Me podría preguntar si tiene neutro. Son preguntas que uno se puede llegar a hacer, ¿está bien? En general no nos preguntamos esas cosas, pero por separado a veces hacemos las preguntas, ¿eh? Entonces, que tenga neutro, ¿qué querría decir? Así repasamos eso también, que es algo que les cuesta analizar. Que algo tenga neutro, delta tiene neutro. Que tenga neutro quiere decir que exista un E, vamos a llamarlo así, perteneciente a Q, tal que A delta E de lo mismo que E delta A y de A. Para cualquier A que sea racional. El asunto es que exista un E. Entonces, lo que necesitaría yo es que A delta E, que está definido como A por E sobre 2 más 3, estas, acuérdense que son 3 igualdades. Entonces, primero usamos, por ejemplo, esa igualdad que A delta E sobre 2 más 3 me dé A. Entonces, acuérdense que lo que no conocen es el E. Y ustedes están tratando de justificar que hay un E racional que, haciendo esta cuenta, ¿qué quiere decir hacer esta cuenta? Que operado con A me devuelva el A. Lo que no conozco es E. Entonces vamos a despejar E de esta expresión. Es decir, lo que tenemos es AE sobre 2 más 3 igual a A, y lo que no conozco es E. Se supone que el A lo di como dato. Entonces vamos a despejar E. El 3 vuela para el otro lado restando. Entonces me va a quedar AE sobre 2 es igual a A menos 3. ¿Quién molesta ahora? El 2. El 2, ¿qué hace? Pasa al otro lado, se está dividiendo, ¿cómo pasa? ¿Cómo pasa este 2 que está dividiendo al otro miembro? Multiplicando, muy bien. Entonces me va a quedar A por E es igual a 2 que multiplica a menos 3. Y E tiene que ser igual
Acuérdense que están buscando el E. Ahí va a seguir que A. El E va a tener que ser igual a todo esto dividido A. Y acá ya me doy cuenta, y ustedes también, que el E no va a haber un E que me sirva para todos los A. ¿Por qué no va a haber un E que sirva para todos los A? Porque miren cómo quedó el E. El E quedó expresado en función o en términos de A. ¿Qué quiero decir? Quiero decir lo siguiente. Que si A, por ejemplo, vale 4, el E resulta ser igual a 2 por 4 menos 3 sobre 4. ¿Está bien? Es decir, que 4 menos 3 es 1, ¿no es cierto? Entonces va a ser 2 por 1 sobre 4. Es decir, que el E valdría un medio. Si A vale 8, el E tendría que valer 2 por 8 menos 3 sobre 8. Es decir, vale 2, 8 menos 3 es 5 octavos. ¿Está bien? Y simplifico y me da 5 cuartos. Entonces, acuérdense bien de la definición, que para que tenga neutro tiene que existir un E que para cualquiera me sirva, haciendo cosa que A delta E me dé A y que E delta A me dé A. Pero este E es único, tiene que servir para cualquier A. Y fíjense que como el E me quedó expresado como un número multiplicando a menos 3 dividido a, me quedó en términos de A. Entonces, no va a tener neutro. Por otra parte, fíjense que si A vale 0, esta cuenta no la podrían hacer porque no les daría un racional. Tienen dos maneras de matar a que E no existe. E no puede existir porque esto no es racional siempre, porque si A vale 0, no existe en la expresión. Y si A es distinto de 0, cambiando el A, me da distintos resultados. Y en la definición de neutro, el neutro tiene que ser único. Tiene que servir para cualquiera el mismo E. Entonces, esta operación que hemos definido acá no tiene neutro. ¿Tiene neutro? No. Bien. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió eso? Que no es fácil, ¿eh? Eso que hice no es fácil. Pero me alegro si me cuentan que entendieron. ¿Se entendió? Es algo complejo para uno cuando anda con estas cosas por primeras veces. Claro, me tendría que haber dado, por ejemplo, 2, o me tendría que haber dado menos 2, o me tendría que haber dado 18 o 20 y pico. O sea que algo que no quede expresado en términos de A. Exactamente, Alan. Me tendría que haber quedado un número. Un tercio, 4/5, 5/8, algo así. Un numerito fijo. No me puede quedar en términos de A. Porque significó que si yo cambio de A, me cambia el neutro. Y el neutro tiene que ser un número que sirva para cualquiera que se nos ocurra a nosotros. ¿Entendido eso? Bien. Vamos por otra duda. Por otra duda.
Otra duda que les planteo. ¿Les parece que mañana en algún horario necesitan un apoyo de último momento antes de las 12 de la noche? A ver, mañana, a ver qué horario puedo. A las 5 tengo una clase y a las 8 creo que también. Por ejemplo, ¿a las 3 les viene bien? ¿O a las 9? ¿A las 9 de la noche o a las 3? ¿Qué prefieren los que están presentes? Ah, y empezaron a andar por un lado. Ah, a las 3 tienen práctica. A las 9. Bueno, hay algunos que tienen clase. A las 9, quién sabe, las señoras tienen que preparar la comida, pero mañana, porque esta noche no vamos a seguir. Bueno, a las 9, porque hay chicos que tienen clase a las 3. Bueno, mañana a las 9. Mañana a las 9 pongo un horario. ¿Sí? Bien. Ahora, otra duda ahora, antes de terminar, porque yo puedo seguir un rato más. ¿Qué les parece? Cuando me dan una fórmula, no entiendo por qué querés sacar. No, la C de la asociativa la ponés vos. ¿Eh? ¿Por qué tengo A y B? Bueno, porque a mí se me ocurrió. Yo definí la operación en los racionales de esta manera. Dije que dados los números racionales, hacer esta operación es hacer la multiplicación dividido 2 más 3. Entonces, esa es la operación. Es una operación nueva, no es ni la multiplicación ni la suma dentro de los racionales, sino que jugás con las operaciones conocidas, que son la multiplicación, la división, y a eso le sumas 3. Entonces te preguntas qué propiedades tiene esta operación adentro de los racionales. Entonces, cuando uno tiene que analizar si algo es asociativo, tiene que mirar 3 elementos o usar 3 elementos. Entonces, que sea asociativo, tenés que tomar 3 elementos que los llamas A, B y C, por ejemplo. Pero también lo podrías haber llamado P, Q, R. ¿Está bien? Y tendrías que ver si P delta Q delta R era sí o no igual a P delta Q delta R. Eso quiere decir que sea igual, quiere decir que sea asociativo. Los elementos tienen que ser cualquiera. Entonces el C, por supuesto, no aparece en la fórmula, porque es una operación que afecta a 2 elementos. Ahora, si vos, como ya probamos que es cerrada, si nosotros hacemos A delta B, esto va a ser un elemento racional. Entonces tiene sentido que yo agarre un tercer elemento racional y vea si esto es igual o no
haber alterado el orden de operación. Esto significa asociar de esta manera. ¿Está bien? Entonces, esos son tres elementos cualquiera. Da lo mismo que lo llame ABC, que lo llame PQR. Lo que tengo que ver es cómo se comporta el triangulito en los tres elementos. Y da lo mismo esto que lo mismo esto. ¿Está bien? Ese chico que preguntó de dónde salía. Ahora sí. Bueno, hay otro que anda por arriba, la última parte. ¿Qué es la última parte de álgebra de Boole? ¿Isomorfismo de Boole? No. Isomorfismos de Boole, no. Circuitos tampoco. Del anexo, no. Habíamos dicho hasta qué ejercicios se tomaba, no me acuerdo. Natalia escribió y en el cronograma creo que está escrito hasta dónde se toma. Yo esas cosas nunca me acuerdo. A ver. ¿Qué otra cosa de estructura? Más o menos lo mismo todo. Es decir, mirar si es cerrada, si es asociativa, si tiene, algo tiene neutro, ¿no? De geometría, ¿andan bien en geometría? ¿Sí o no? ¿Andan bien? Profe, ¿podés hacer una parábola? ¿Cómo no? Ya la hice. Ah, esa. Bueno, y al cuadrado menos 2i. Y al cuadrado menos 2i más x igual 0. Bien. ¿Y qué hacemos con esa parábola? A ver. Esta parábola va a tener eje paralelo al x o paralelo al y. ¿De qué eje va a ser? Va a ser de eje paralelo al x. ¿Por qué? Porque la variable x está nada más que a la primera potencia. Por lo tanto, tenemos que trabajar para llevarla a la forma y menos beta al cuadrado igual a 4c por x menos alfa. Y si es así, vamos a ver que el vértice es de coordenadas alfa beta. ¿Bien? Entonces, tenemos que trabajar con aquella ecuación para llevarla a esta forma. La parábola va a ser de eje paralelo al x. ¿Qué quiere decir? Que va a estar acostada. La parábola esta va a tener una situación así o así. Depende de dónde esté el vértice, de dónde esté el foco. Entonces, qué sé yo, tenemos los ejes cartesianos, pero la parábola puede ser así, pero ya sabemos que si la x está a la primera potencia, entonces va a ser de eje paralelo al x. Y a la ecuación que tenemos que arribar para encontrar sus elementos es esta. Entonces nos quedamos en el primer miembro de la expresión que nos dieron con los términos en i. Y lo que no tiene i va para el otro lado. Ahora, con estos dos y algo que vamos a agregar, tengo que fabricar un binomio al cuadrado. Por lo tanto, tengo que completar cuadrados.
Es decir, ¿quién es el beta que se está restando con I para que estos tres sean el desarrollo? Entonces, menos 2 beta I tiene que ser menos 2I. Y de ahí voy a despejar beta. ¿Por qué digo eso? Porque si ustedes acá desarrollan ese binomio, les queda I cuadrado menos 2 beta I más beta cuadrado. Todo lo que sigue. Entonces, menos 2 beta I es comparable con menos 2I. Y de ahí tengo que despejar cuánto vale beta. Entonces, ¿qué le molesta a la beta? El menos 2 y el I, que como lo está multiplicando pasa restando. Entonces, beta es igual a menos 2I sobre menos 2I. Por lo tanto, beta vale 1. Si beta vale 1, acá sumo 1 al cuadrado. Pero ojo, si agregamos 1 al cuadrado de este miembro, también tengo que sumar 1 al cuadrado del otro miembro. Porque yo no lo tenía antes. Entonces, si lo agregué en el primer miembro, lo tengo que agregar en el segundo miembro. Así las cosas, significa que esto se puede factoriar como I menos 1 al cuadrado igual a menos X más 1. ¿Hasta ahí estamos con esa completación de cuadrados? Bien. El menos 1 va en el paréntesis para el que preguntó. Fíjate que si vos tenés que menos 2 beta I es igual a menos 2I, cuando pasás tenés menos 2I arriba dividido menos 2I abajo, el beta vale 1. Porque la fórmula es I menos beta. Entonces, beta vale 1. Si vos desarrollás este cuadrado, si te resuelves este cuadrado, te queda I al cuadrado menos el doble producto, porque hay un menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Es decir, ¿qué es lo que escribí ahí? Bien. Ahora tenemos que darle una vuelta al segundo miembro. Fíjate que aparece un paréntesis encerrando a X menos alfa y todo ese paréntesis está multiplicado por un número. Y adentro del paréntesis el coeficiente de la X es un 1. Por lo cual yo tengo que dejar un paréntesis encerrando con coeficiente 1 a la X. Pero si yo a X la quiero poner con coeficiente 1, acá tengo que poner un menos 1 multiplicando a X menos menos 1. A ver si están de acuerdo. Si ustedes hacen, vamos a mirar un poco este segundo miembro ahora. Menos 1 por X menos 1, hay un menos 1 multiplicando un paréntesis. Propiedad distributiva, ¿no? Entonces va a ser menos 1 por X, menos 1 por menos 1. Y esto nos queda menos X más 1, que es lo que tenía acá. Por lo cual, cuando yo saco factor común menos 1, que es el coeficiente de la X, este más 1 se transforma en menos 1. ¿Para qué hice eso? Bueno, para llevar esta ecuación a esto. ¿Y por qué quiero eso? Porque fíjense que lo tengo que llevar a I menos beta cuadrado igual a 4C por un número 4C que multiplica a X menos alfa. Por lo cual ya veo de acá, de este trabajo, que el vértice es de coordenadas 1, 1.
y que 4C, que es esta parte, vale menos 1. Entonces, si 4C vale menos 1, C vale menos 1/4. Luego, respecto del vértice, acuérdense que vamos a ir dibujando las cosas que tenemos. El vértice es 1, 1. El eje de la parábola ya dijimos que es paralelo al X. Acá tenemos el vértice. El eje de la parábola es una recta que paralela al eje X que pasa por el vértice. Este es el eje de la parábola. Este es el eje X y este es el eje Y. El vértice es de coordenadas 1, 1. Como el valor de C es negativo, acuérdense que el foco está en la misma recta, es decir, en el mismo eje de la parábola, para, si C es negativo, hacia la izquierda del vértice. En cuanto a la izquierda, en C. Entonces, el foco, en nuestro caso, va a ser 1 menos C, que el C vale 1/4. Y como está sobre la misma recta, que la recta eje de la parábola es igual 1, 1. Es decir, que el foco nos ha quedado 3/4, 1. ¿De acuerdo? Porque 1 menos 1/4, común denominador 4, 4 menos 1 nos da 3/4, 1. Entonces el foco está en 3/4, 1. Está muy cerquita, está por acá el foco. Tengo aunque sea un rojo que ande un poquito. Entonces ahí está el vértice, acá estaría el foco. Y la directriz está del otro lado. ¿Del otro lado de quién? Del vértice respecto del foco. Y la directriz es una recta perpendicular al eje. Entonces va a ser X igual constante. La directriz va a ser X igual a 1 más C en este caso, porque C es negativo. Entonces va a ser 1 más 1/4. Esa es la recta. La recta directriz va a ser esta. Esa es la directriz. Y 1 más 1/4 es 5/4. Es decir, la directriz es X igual 5/4. ¿Y cómo hace la parábola? Bueno, yo la dibujo sin demasiada precisión. Ustedes para dibujarla usan hacen una tablita. Pero ya saben que la parábola va a tener que ser así, porque la parábola siempre pasa por el vértice y encierra el foco, y el eje es este. Y es simétrica respecto del verde, ¿no? El chico que preguntó, ¿quedó conforme? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Sí, es alfa menos C. Como C es negativo, fíjate que te queda 1 menos C, y menos C es 1/4. Menos 1/4. Menos te queda 1 más 1/4. ¿Está bien?
Y el foco, si lo querés aprender de memoria, es alfa más C. Y entonces sería alfa más menos un cuarto. ¿Está bien? Pero siempre yo les recomiendo que vayan haciendo el dibujito. Piensen en que ustedes ya saben cuál va a ser el eje, saben cuál va a ser el vértice, y entonces, en función del vértice y el eje, van ubicando las cosas. Es más fácil que aprenderse de memoria las situaciones. Desgraciadamente, uno tiene que aprenderse de memoria estas fórmulas, ¿no? Esta es cuando es de eje paralelo al X. Si fuera de eje paralelo al Y, entonces la que está de manera lineal es la Y. Y a la forma que hay que llevarla sería a X menos alfa al cuadrado igual a 4C por Y menos beta. Esto es eje paralelo al eje Y. Y el vértice también es alfa beta. Y lo de arriba es de eje paralelo al X ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a cómo se hace, si es positivo, abre a la derecha del vértice. Si es negativo, a la izquierda del vértice. Si C es positivo, abre la parábola para arriba del vértice. Si es negativo, para abajo del vértice. Y el foco siempre queda encerrado por la parábola. ¿Qué otra cosa? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda más tienen o no? ¿Algo más? Bueno, bien, entonces mañana a las 9 nos encontramos. Ahora estudian bastante solos y mañana nos encontramos. Salvo que quieran una preguntita ya y listo. Entonces mañana a las 9 de la noche, nada de ir a tomar cerveza, nos vemos por acá. Chao chicos, hasta mañana. Chao, Adriana. Chao Gaby, gracias. Nada.